No estáis Amén. bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos, hermanos, y Dios nos ayuda a estudiar en esta noche el tema la gracia. Amén. Amén. El tema la gracia de Dios. Dice el siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo, nuestro amado hermano apóstol San Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dice, pues no estáis bajo la ley. ¿Cómo dice? No estáis bajo la ley. Muy importante que nosotros tengamos ese concepto doctrinal, bíblico, neotestamentario muy claro, para que a la hora que cualquier persona, sea quien sea, de dentro de la iglesia, ¿cómo? Que esté dentro de la iglesia. De dentro de la iglesia o de fuera, sea quien sea, nos mencione algo de la palabra de Dios, de la Biblia, nosotros sepamos si aplica para nosotros o no. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo aplica para nosotros? Cuando es conforme a la palabra. Pero la palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando está en el Nuevo nosotros estamos bajo Testamento. la gracia. Cuando es conforme a la gracia. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Nuevo pacto. Testamento, en el Amén. Nuevo Pacto. Muy bien. Cuando es conforme a la gracia. Amén, gloria a Y Dios. no conforme a la... A la ley. ¿Despreciamos nosotros la ley antigua? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Dios nos libre. La conocemos, la estudiamos, para conocer la santidad de Dios, la severidad de Dios, la justicia de Dios. En los aspectos teológicos nos es muy útil, pero no en el aspecto doctrinal. O sea, no es fuente de Enseñanza. doctrina o enseñanza Amén, gloria a Dios. para nosotros, sino que nuestra doctrina, nuestra enseñanza es la del nuevo La pacto, Nuevo pacto. la del Nuevo Testamento. Testamento, la de la nueva alianza. Amén. O sea, la La gracia y la verdad que vinieron por Jesucristo. Amén, gloria a ¿Eh? Dios. Y no la ley. Dice San Pablo, no estáis bajo la ley, sino bajo Gracias. la gracia. Ahora, hay mucha confusión que tienen algunos, los falsos, tanto en el adventismo del séptimo día, como la llamada Iglesia de Dios del séptimo día, Gedeones y todos los que son salidos del adventismo. Como testigos de Jehová también salieron, pero bueno, ellos sí ya no guardan sábado. Y ahora una cosa que ha tomado mucha pujanza en estos días, que le llaman los judíos mesiánicos, pero no son ni chicha ni limonada, porque si fuesen judíos de veras y que creen en Yahshua, pues serían judíos mesiánicos, pero estos no son los judíos, son parecen latinos o lo que tú quieras, y entonces se sienten judíos, ¿no? En Apocalipsis dice que los que se creen judíos y no lo son sinagogas de Satanás. Luego ellos digo, no, es que yo soy de casa de Efraín, soy de las 10 tribus, entonces no eres judío. Porque una cosa es el judío, que son los descendientes de Judá, del reino de Judá. Por eso judíos, porque son de la tribu de Judá. Judá y Benjamín, con algunos de los levitas, no se separaron y quedaron con Roboam, y de ahí vienen los judíos. Amén. Pero las otras 10 tribus se esparcieron y entre comillas perdieron entre las naciones. Digo entre comillas porque para Dios no están No perdidos. está perdido. Y Amén. por supuesto que el Señor Jesús viene a salvar y a buscar lo que se había, Perdido. las ovejas perdidas de la casa, De Israel. es decir, las 10 tribus esparcidas, que puede ser que nosotros tengamos alguna gota de sangre pues de Efraín, de Amén. Rubén, de Zabulón, no lo sabemos, pero entonces si tenemos de esa gota de sangre no seríamos judíos, sino zabulonitas, rubenitas, no lo sé, de algunas de las otras 10 tribus, neftalitas, en fin. Así, muy bien, mis hermanos. Entonces el término judío mesiánico pues ya no aplicaría, porque entonces no somos de Judá. Muy bien. Amén. Pero ¿cuál es el punto con ellos? Que entonces tratan de confundir de esta manera. Por eso quiero tener este estudio con ustedes. Decirte, pero es que había gracia. Fíjate bien, ¿había qué? Gracias. Desde el Antiguo Testamento. Y si tú eres neófito, te puedes quedar como ahí, ¿no? ¿Cómo está eso? Y desde la ley también había gracia. Entonces te voy a explicar en esta noche, si Dios me ayuda. Amén. La gracia es eterna. ¿Cómo es la gracia? Eterno. ¿Qué significa eso? Eterna. Es para siempre. Para siempre. Que no Tiene solo principio ni fin. eso. Recuérdate siempre que para siempre es hacia allá.
o inmortal. Dios bendiga a nuestra hermana también, Nilda Elena Pirela Chuburio, de Talca, que está conectada con nosotros. Dios le bendiga. Si es inmortal, es hacia allá para siempre. Pero si es eterna, significa que no tiene Fin. Fin ni principio. ni principio. Eso es importante. Ni principio, o sea, es desde siempre. ¿Desde cuándo? Desde Siempre. Desde la eternidad y hasta el fin. siempre, por la eternidad. Claro, porque ¿quién es así? Dios. Eso. ¿Y la gracia es de quién? Dios. Entonces Dios siempre ha tenido la gracia. Y si su gracia es como Él, la gracia como es, eso, eterna. Entonces sin duda que vas a ver gracia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis. Amén. Lo vas a ver en toda la Biblia. Siempre Dios ha mostrado su gracia. Amén. Y siempre han habido hombres que han, fíjate bien, hallado gracia Ante en el Dios. Señor. Amén. Eso es una cosa. Otra cosa es la dispensación. ¿Cómo? Dispensación. La dispensación, o sea, el periodo dispensacional llamado gracia. Eso sí no ha sido siempre. Está el primer periodo, la dispensación, algunos le llaman de la inocencia, no sé de qué. Pues simplemente decimos adámico, o sea, del tiempo de quién? De Adán. De Adán. De Edén. Adán era el único que estaba. Periodo adámico, por la dispensación edénica, Edénica. porque fue en él. El Edén. Eso. Entonces, esa es la primera dispensación. ¿Se llama gracia? Adánica. No se llama gracia. No, pues es la dispensación porque, ¿con qué dispensar? ¿Qué es dispensar? Entregar. Dar, ok. ¿Y dio Dios qué cosa dio? Su palabra. Su palabra. ¿Cuál palabra le dio? De todos los árboles comerás, labra la tierra, ponle nombre a los animales, de este árbol no comerás. ¿Había palabra de Dios? Esa era una Dispensación. dispensación, correctamente. Es la primera, Primera. adámica o edénica. Está la segunda. Cuando fueron echados del Edén, Sí, segunda dispensación. ¿Hubo palabra de Dios? Claro, platicó con Sí, ellos. ¿No? Habló con Caín, habló con Abel. En la dispensación Prediluviana. diluviana, caminó Enoch con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Hubo palabra de Dios? Pues sí, pero no se llama la gracia. Está la siguiente dispensación, que es la Postdiluviana. post-diluviana. O sea, después del diluvio, ¿siguió tratando Dios con la humanidad? Amén. Claro que sí. Luego elige a Abraham como padre, ¿cierto? De naciones. Así le llaman, Amén. las padres de naciones, padre de gentes. Puedes contar las estrellas, así será tu simiente. No le dijo que las contara, le dijo, ¿acaso podían? ¿No? Esa es la época entonces de los padres, patriarcal. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. ¿No? Esa es la siguiente o la tercera. Primera es la edénica, Edénica. prediluviana, postdiluviana, perdón, la cuarta, que es la era patriarcal, los patriarcales. ¿Les hablaba Dios? Sí, Les dio amén. mandamientos y la circuncisión y todo esto. Luego llama a Moisés y ya le entrega lo que Pablo le llama la data de la ley. Amén. Le llaman también el El decálogo. decálogo. Bueno, de hecho es la que contiene la historia precisamente edénica, prediluviana, Y postdiluviana, patriarcal. Patriarcal. Está ahí en ese decálogo, Amén. en esa data, que son los primeros cinco 5 libros. libros. Génesis, Sí, Éxodo, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Amén. Ahí están las historias de las las 4 primeras eras: edénica, prediluviana, postdiluviana, patriarcal y la revelación de la dispensación mosaica Amén. o de la Ley. ley o Torah. Perfecta. Gloria al Señor. ¿Y quién cumplió esa dispensación? Jesús. Jesús. Yahshua, Jesús en español. Y Él es el único que pudo, por eso decir en Juan 19:30, consumado es. Le dijo al Padre, la obra que me diste que hiciera, he acabado. He acabado. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Nadie puede decir eso hasta hoy. Amén. Y de ahí nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Amén. Ese camino nuevo y vivo que Él nos dejó, ¿cómo se llama? Nuevo pacto. Eso, el nuevo pacto. ¿Y cómo se llama el mensaje del nuevo pacto? El evangelio. Eso, el evangelio. El evangelio. ¿Estás viendo? Amén. Gloria Qué a Dios. bonito es entender estas cosas. Amén. Entonces que te diga, no, si la gracia estaba desde antes. No, pues no estaba desde antes. ¿Hubo gracia de Dios? Pues sí, porque Amén. Dios es eterno. Y su gracia es Eterna. eterna. Pero no estaba la Gracia. La La dispensación. dispensación. Qué bonitos, como entienden mis hermanos, la dispensación. Yo voy a revisar con ustedes
con la ayuda de Dios, algunos textos que nos hablan de cómo en el antiguo pacto algunos hallaron gracia, pero no estaban bajo la dispensación de la gracia. Amén. En Génesis 6, sexto capítulo, habla por ejemplo de Noé. Para que vayamos entendiendo tantito, porque luego hermanos me preguntan, muy estudiosos, pero explíqueme qué es la gracia como tal. Bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Dice Génesis 6, por ejemplo, Génesis capítulo 6, verso 8 dice así: empero Noé, ¿lo tienen hermanos? Ajá. Amén. Siga. Míralo. Presto para hoy porque ya nada más nos quedan 30 minutos para las 9. Paz. Le voy a rogar que leamos rápido. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Amén. Fíjate bien, y aquí hasta esto se presta para confusión aún de propios y no solo de extraños. Porque podemos pensar, y lo digo con todo respeto a la memoria de los antiguos y de los que tú quieras, pero decimos, ¿será que algo vio el Señor en mí? ¿Algo ve que el Señor en qué? Mi Porque hemos hallado. gracias. Pero eso es una confusión. Porque nos parece que como hemos hallado gracia, que es que el Señor halló gracia. Estoy usando siempre tu cerebro. Y no es lo mismo que el Señor halle gracia En mí a que nosotros hallemos hallemos gracia en él. Amén. ¿Sí ves la Amén. diferencia? Amén. Pero cuando lo lees así y hasta lo entiendes y aceptas una predicación, algo vio el Señor en cada uno. ¿Qué va a ver? Si somos pecadores. Amén. No teníamos nada. No dice el apóstol, lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Amén. Dice, y halló pero Noé. ¿Quién? Noé. A ver, ¿fue Dios? No. No, Noé, él halló. ¿Qué es hallar? Encontrar, muy bien, perfecto. ¿Y quién encontró que halló? Gracias. Eso. ¿A dónde la halló? En los ojos de Ahí. Dios. Él halló. Amén. Él la encontró. ¿En quién estaba la gracia? Dios. Dios. Eso. Y él tuvo el privilegio de alcanzarla. Gloria al Señor. Y Dios entonces se Lo agradó miró. de su Amén, siervo. gloria a Pero Dios. la gracia estaba, era En Dios. no en No en Noé. mí. Amén. Capítulo 18, vemos a otro patriarca, para ir avanzando rapidito. En este caso, el siervo de Dios Abraham, ya en otra dispensación, ya no la prediluviana ni postdiluviana, sino la era patriarcal. Génesis 18:3, vamos rápido, leamos. Paz. Decía su siervo, porque le apareció Jehová en el valle del Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí 3. ¿Quién vino a él? 3 varones. Sí, el uno dice, ¿aparecióle quién? Jehová. Jehová, pero cuando miró, ¿cuántos venían? 3. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo e inclinóse hacia la tierra. Algunos dicen, ahí está la Trinidad. Pero no es cierto. Porque vemos que luego se quedó Dios con él. Y envió a los 2 ángeles que le acompañaban a Sodoma. Por ejemplo, podemos seguir leyendo aquí mismo en el capítulo 18, cuando él está platicando. Y dice el versículo 22, y apartáronse, oído, 22, ¿qué cosa? De allí los varones. Los varones, y fueron hacia dónde? A Sodoma. ¿Y cuántos eran? El capítulo 19, 1 te lo dice. Llegáronse pues, ¿cuántos? 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles. los 2 ángeles. ¿Cuántos le presentaron a Abraham? 2. No, hermano 3. precioso, 3. En el 18 vinieron 3, ¿no es cierto? Dice el 18:3. Pero ahora luego dice que a Sodomas fueron. 2. ¿Quién era uno de los 3? Ángel de Jehová. Jehová, el ángel de Jehová, el malaj de Yahweh, la teofanía, en la imagen de Dios, el Hijo, el Dios Todopoderoso. ¿Y los otros 2 que eran? Ángeles. Pues ángeles simplemente. Por eso nos dice acá, el 22, 18:22, apartaron allí los varones, fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún, Delante de Jehová. ahí estaba con él. ¿Cuántos llegaron? 3. ¿Cuántos se fueron? 2. ¿Quién quedó? 1. Bendito sea el Señor, Yahweh, quedó Yahweh. Y acercóse a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y empieza a hablar, si hay 50 justos, 18, 24, y bueno, ahí llegan hasta 10. Pero nótese la expresión que utiliza el siervo de Dios cuando le dice, y dijo, verso 3, leamos, si ahora leamos. 18:3. Sí, amiga. Paz.
Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Exacto, y lo invitó y hasta comió Dios con él y tal y cual. Comió, dice que él pidió un bocado de pan y le hizo el verso 6, dice panes cocidos debajo del recoldo y tomó un becerro tierno y bueno, mire, carne de res. Mañana vamos a comer el sábado, vamos a comer carne de res para el matrimonio. Amén. El mismo Dios comió carne de res, gracias a Dios, porque les brindó. Tomó manteca y leche y el becerro aderezado, gloria al Señor, lo preparó Abraham. Pero el texto base, si ahora ¿quién habla ahí? Abraham. Abraham. Dice, he hallado, ¿quién lo halló? Abraham. Gracia en tus Ojos ¿en los ojos de quién? de Dios. Eso. Capítulo 19, ahora es el siervo de Dios Lot, el justo Lot. Si he hallado gracia en tus ojos, en aquellos mensajeros que de parte de Dios estaban, él dice, no, yo ruego, señores míos, leamos 19, Paz. rapidito, amén. He aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea caso que me alcance el mal y muera. Así es, entonces le pide, déjame llegar hasta la ciudad que está allá, y tal y cual en el verso 20, pero lo que quiero tomar, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos. Es muy importante ver estos textos porque nos confirman que no es que Dios viene en nosotros alguna gracia, como podría ser interpretar, como yo he escuchado esas explicaciones, sino que nosotros la hallamos en Él. Amén, amén, gloria a Dios. Capítulo 33 del libro de Éxodo. Vemos ya ahora a otro siervo de Dios, en este caso Moisés. El Señor pues le dice que lo iba a enviar a la tierra prometida. Y él le dice, mira, tú me dices, saca a este pueblo. Le dice Moisés a Dios, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, dice Moisés, que Dios le había dicho, yo te he conocido por tu nombre, gloria a Dios. Y le dice Dios a Moisés, y tú has hallado también gracia en mis ojos. Fíjate, ¿quién halló la gracia? Éxodo 4, Moisés en Dios. 33, 12. 13 dice, ahora pues, y habla Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos. Y mira aquí este pueblo. Y bueno, siguió pidiendo incluso que quería ver al Señor. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también ahora esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Tú la has hallado en mí, y te he conocido por tu nombre. Y él le dice, ruégote me muestres tu gloria. Pudo ver él al Señor pasar. Nosotros un día también vamos a ver al Señor. Amén. Por su eso, la hermana sigue la enseñanza. Por su gracia. Capítulo 34. Cuando le aparece el Señor, dice, hermanos, el Señor le dice, alízate 2 piedras y escribiré sobre estas tablas las palabras que escribí en las primeras que quebraste, y apercíbete para mañana. Y no suba contigo ni parezca alguno en el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó las tablas, 34:4. Y subió al monte. Regálame agua, por favor, y que Dios te pague. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Oiga bien. Y pasando Yahweh, 34:6, delante de él proclamó Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y encorvóse y dijo, lean verso 9. Paz. Amén. Yo le pague. Dijo, y si ahora, Señor, he hallado gracia en sus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poseemos. Dice él,
si ahora he hallado gracia en tus ojos. Muy bien, yo creo que con estos textos nos puede bastar. Hay muchos más. Puedes poner por gracia y vas a ver muchísimos más ya. Quien halló gracia ante Faraón, Esther, quien halló gracia ante Asuero, en fin. Pero eso te demuestra entonces que cuando tú hallas la gracia, no es que tú tengas ninguna gracia, sino que tú hallas la gracia. Hallar es encontrar, descubrir. La gracia en el caso de nosotros está en Dios. Y Dios nos la ha dado. Bendita sea la gracia de Dios. Ahora, ¿quién está lleno de la gracia de Dios? Jesús. Cristo Jesús. Él es la gracia de Dios. En el Salmo 45, un salmo totalmente mesiánico o cristocéntrico, un salmo que alaba al Mesías, al ungido. Hablando de él, dice ese salmo precioso, en el Salmo 45, salmo en el centro de la mitad de la Biblia. Gloria sea al Señor. Rebosa mi corazón palabra buena. Refiero yo al Rey, que es nuestro Señor Jesús, en profecía, mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Léame el versículo 2. Amén. Haste hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. La gracia, ¿la qué? Gracias. ¿De quién es la gracia? De Dios. La gracia es de Dios. Se derramó en tus labios. ¿Por qué será en tus labios? ¿Por qué no se derramó en su oreja? La palabra. Eso. Dios te bendiga, hermano Brando. Porque Cristo iba a traer por medio de su palabra. ¿Cuál es su palabra? El Evangelio. Iba a traer la gracia de Dios. ¡Qué hermoso! Es decir, la gracia de Dios no se recibe con las manos necesariamente. Se recibe al oír la palabra del Evangelio. ¿Quién la trajo? El Señor Jesucristo. La gracia, apúntalo, es un don de Dios. Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que en integridad andan. Leamos. De los ejércitos. Siga. Dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Salmo 84, 11. Porque sol, Escudo es Jehová Dios. gracia. ¿Cómo? Gracia Gracia y gloria dará dará Jehová No quitará el bien a los que en los que integridad andan en integridad. andan. Si te tocara encontrarte algún día con un amador de la ley antigua y que quiere ser un caído de la gracia, porque el que se quiera meter a la ley es un caído de la gracia. Fíjate bien, caer en fornicación no es caer de la gracia. Es un pecado mortal, porque puede hacer que pierdas el Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo se supone que esté primero el Espíritu Santo, y puede la persona perderlo con la fornicación, el adulterio, la borrachera, los pecados que usan el cuerpo, piercing, tatuajes, etc. Porque el Señor dice: no harás rasguños en tu piel ni marcas por un muerto, ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo no nos pertenece, el templo del Espíritu Santo. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, que cuando algunos cometen estos pecados mortales, hay quien dice: él cayó de la gracia. Y eso no es cierto. Ese cayó en pecado. ¿En qué cayó? Pecado. Fíjate bien. No dijo que no cayó. No, sí cayó. ¿Pero en qué? En pecado. O sea, para que usemos los términos correctos, bíblicos. Nosotros tenemos que ser bíblicos. Entonces, ¿quién es el que cae de la gracia? Vamos a ver. Gálatas nos dice quién es el que cae de la gracia. Capítulo 5. Y nada más allí habla de quién cae de la gracia. Léalo. 5:4. Amén, hermano. Yo le Léelo nada más, Nico, léalo. Vacío soy de Cristo, ¿Quién es? pues que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Vamos a analizar. Vacíos. ¿Qué perdieron? Dice: vacíos sois de Dios. Cristo. ¿A quién perdieron? A Cristo.
Porque, La gracia. porque en Él está la gracia Amén, derramada gloria a en Dios. sus labios. Así es. O sea, ¿a quién están rechazando al rechazar el Evangelio? A Cristo. Y el que rechaza a Cristo rechaza La gracia de Dios. rechaza a Dios. Amén, Y gloria a dice, Dios. de la gracia habéis, ¿qué cosa? Caído. ¿Quiénes? Los que por la ley os justificáis. No, es que yo sé que me voy a salvar porque yo guardo sábado. Porque yo no como carne de cerdo. Porque está escrito y es mandamiento perpetuo. Cree que por esas obras se va Salvar. a justificar, ¿verdad? Y ninguna carne se puede justificar ante la ley. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto, dice en Santiago, es hecho culpable El de juicio. todos. ¿Quieren el texto? Es hecho culpable de todos. Dice en Santiago, vamos a buscarlo todos para que lo tengan. Dice que guardare toda la ley y ofendiere en un punto. Capítulo 2 de Santiago, versículo 10. Santiago 2.10, Santiago 2.10, Santiago 2.10. Porque cualquiera que hubiere, ¿qué cosa? Paz. Yo le pagué. Porque cualquiera que hubiere guardado toda ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todo. O sea, pierde todo. ¿Se salvará alguien por la ley? No. De ninguna manera, porque es solamente imposible para la carne. Porque en la carne hay otra ley. ¿Cuál ley? Del pecado. Muy bien. Pero gracias a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Entonces, el que quiera guardar la ley, pero ofende en un solo punto, ¿cuánto le basta para condenarse? Ofender Un solo punto. un solo puntito. Un día codició, Y ya. perdió todo. Imagínate, cuando el ojo es codicioso por naturaleza. ¿Qué es codiciar? La palabra codiciar significa desear. Y dice, no desearás nada de tu prójimo. Y un día viste un carro ajeno, y dijiste, como me gustaría tener, ya pegaste. Que tú debes procurar lo tuyo sin envidiar lo ajeno. Imagínate. Entonces dice, ya es hecho culpable, como que hubieras matado, como que hubieras... No, hermanos, yo por la ley no soy salvo. Estoy muy feliz con Cristo Jesús, mi abogado, mi redentor, mi mediador. Bien, gloria a Dios. Que si hoy vivo, es por la gracia Gracias de del nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy llevándolo a esto? Porque si te encontraras con un erudito, te puede decir, sabes, vamos a ver Salmo 119, sabes que la ley es gracia de Dios. Vamos viendo, ¿la ley qué cosa? Sí, dice, hazme la gracia. Salmo 119, 29. Aparta de mí Paz. el camino, yo le pago. Aparta de mi camino, Aparta de mí. camino de mentira, Eso. y hazme la gracia de tu ley. Fíjate, este puede ser sencillo. ¿Viste? Hazme la gracia. ¿La qué? La gracia. La gracia, dice, de tú. ¿Viste que la ley es una gracia de Dios? Entonces nosotros, ¿Qué versículo, hermano? 12:29, ese no es un contratexto. Cuando ahí dice, hazme la gracia de tu ley. Hazme la gracia. ¿Tenemos nosotros problemas con ese versículo? No. Fíjate bien, porque el hecho que no estamos nosotros Bajo bajo la la ley. ley antigua Estamos bajo la gracia. no significa que estamos sin ley de Dios. No. Otra vez, vuelvo a plantear el argumento y apréndaselo a la iglesia. El hecho que estamos bajo la gracia y no bajo la ley antigua no significa que estamos sin Ley. ley de Dios. Antes, en la ley de De Cristo. Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué ley tenemos? La de ¿Y Jesucristo. cuál es esa? La de libertad. La de la ley. ¿Y cuál es esa? La ley vida de la eterna. libertad. La ley del Espíritu. ¿Cuál es esa ley de Cristo? ¿Cuál es la ley que trajo Cristo? El amor. La vida eterna. ¿El Evangelio? El Evangelio. Ese Evangelio tiene mandamientos, tiene promesas, tiene derechos, tiene deberes. No, pacto. Es una ley. Así lo dice San Pablo. Pablo. En el libro a los Corintios, el siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo, donde nos dice, Corintios. sí, en cuanto lo tenga yo le doy el texto. Capítulo 9, dice el siervo de Dios, siendo libre, para con todos me he hecho como siervos para ganar más. 20. Heme hecho a los judíos. ¿Los judíos estaban bajo qué? La ley. La Bajo la ley. ley. Como judíos.
sea, a guardar Torah. ¿Con tal de qué cosa? De ganar. Ganar a los judíos. Paz. A los que están, sigan. Heme hecho a los judíos como judíos, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, ¿Vio? como sujeto a la ley, Heme hecho a los por judíos ganar a los que están sujetos a la ley. como judío, por ganar a los judíos. Fíjate bien, punto y coma. A los que están sujetos a la ley, ¿se está incluyendo él? No. No, dice a los que están, allá ellos, los judíos, ¿verdad? Dice, como si yo fuera, dice, sujeto a la ley, aunque yo no sea. Sujeto. Digo, ¿era sujeto a la ley? No. No, Pero lo hacía por la ley. ganar a los que Amén, a están los que sujetos están a la sujetos ley. a la ley. Pero ahora vea el 21. Ahora, a los que son sin ley, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los que están sin ley en el mundo? Los gentiles. Los demás, los griegos, los romanos, como si yo fuera sin ley. Pero aclara, versículo 21, no estando yo sin ley de Dios, mas En la ley de Cristo. Amén, gloria a Dios. Tenía el apóstol de Jesucristo una ley, Sí, amén. aunque no estaba bajo la ley. ¿Cómo está eso? Dirá alguno, qué cantinflada. Pues el que no tiene entendimiento no entiende. ¿Estaba él bajo la ley? Amén. No, la antigua, bajo esa no. ¿Pero eso significa que estaba sin ley? No, No. tenía una ley. La ley de Cristo espiritual. Jesús, amén. ¿Cómo es esa ley? La ley de Cristo Espiritual. Jesús. ¿Por qué espiritual? No era de tablas de piedra, no era de un rollo, sino escrita por el Espíritu Santo, Por la en palabra. tablas de carne del Amén, corazón. gloria a Dios. En nuestras entrañas las ha escrito el Señor. Y hoy por eso hasta sin Biblia no pierdes el temor de Dios. Amén, Porque gloria la a Dios. palabra es viva y eficaz y más penetrante o cortante Que una que una espada espada de de doble dos filo que alcanza a separar el alma, los Amén, gloria a sentimientos Dios. y aún el espíritu, la razón del cuerpo, la carne y sus emociones. Y nos guía, nos habla, nos exhorta, nos reprende. Leamos el 21. Antes en la ley de Cristo. Presto, hermano, rapidito. Más. Amén. A los que sin ley, como si fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, por Eso. ganar a los que están sin ley. En la ley de Cristo. Es decir, yo al final, está diciendo el apóstol, sí tengo, Una Ley. sí tenía una ley. Amén. Y dice el apóstol en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida, ¿cómo le llama? La ley del Espíritu de vida. Le llama la ley del Espíritu de vida. ¿Tenemos ley siempre o no? Amén. Sí, pero es una ley De vida. Del espíritu de vida. espiritual, Espiritual. que es la ley del Espíritu de vida. Dice en Cristo Jesús. Santiago, como mencionaba ahorita el ayudador, porque este tema lo hemos estudiado cuando vimos la gracia y la verdad por encima de la ley, pero hoy estamos hablando de la pura gracia. Amén. Cuando nos dice aquí en Santiago capítulo 2, así hablad y así obrad, 2.12 Santiago, como los que habéis de ser juzgados, 2.12 Santiago, capítulo 2, versículo 12, por la ley De la libertad. de la libertad. ¿Cómo le llama a esa ley también Santiago? La perfecta ley. Santiago capítulo 1, 12. versículo 25. 2.12 es el de la ley de la libertad. Ahora el 1.25 dice, mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad. Gloria al Señor. ¿Tiene la iglesia del Señor también una ley? Amén. Claro. Se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Se llama la ley de la libertad. O la ley perfecta. En otras palabras, la ley Cristo. de Cristo. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Dice el verso 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no seas tú también tentado. Sobrellevar, Gálatas 6:2, los unos las cargas de los otros, y cumplid así La ley de Cristo. la ley de quién. De Cristo. Quiere decir que aunque no estamos bajo aquella ley antigua, no significa que andamos sin ley de Dios. Amén. No,
antes en la ley de Cristo Jesús. Entonces no riñe con nuestra fe. Salmo 119, versículo 29, cuando dice: aparta de mí camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. Sí, es que por la gracia de Dios nosotros tenemos una ley en Cristo Jesús. Y es que Él es la manifestación de la gracia de Dios. Le llama espíritu de gracia. Hay una profecía en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Qué hermoso. Pidámosle eso al Señor cuando oramos. Yo le digo: dame espíritu de oración. Si te das cuenta que a veces puede la persona no tener deseos de orar. Amén. Y es bueno para hablar. Amén. Quizás es bueno para murmurar, para criticar, para chismear. Pero a la hora de orar no tiene como, no sé qué pasa. Y hasta lo pones, a mí me preocupa porque estamos en la sala de oración. Decimos: vamos a hacer oración, y hermanos que se levantan. Bueno, y esos son los más decentitos, los que cierran los ojos, otros hasta te están mirando. Están orando. Y yo digo, por el amor y la caridad de Dios, si no oras aquí, hermano, ¿cómo será en la casa? Si aquí es donde más oramos. Bueno, hermanos, yo le pregunto a la ayudadora Jacqueline, le digo: hermana, usted, Jacqueline, usted le hace a usted, la mujer de Omar, la mamá de Jeremías y de Nicolás, de Cristian, usted, ¿le ha servido el sacrificio de 7 salmos que yo le he puesto para que usted empiece? Me dijo: sí, hermanos. 7 servidos. Gracias a Dios. A ella, y hablando de ella, yo creo que a todos nos sirve cuando lo hacemos. Yo creo en eso, hermanos, en la oración, en la alabanza, en la edificación, en los salmos. Creo que eso fortalece nuestra alma. Entonces, tú tienes aquí, cada día de culto, la oportunidad de hacer lo que de pronto no haces. Y no voy a hacerlo sentir mal, quizá por falta de tiempo. Que mis hermanos preciosos trabajan, tienen negocio, pero ya cuando viniste, ya ni modo, este tiempo está consagrado para Dios. Está dedicado al Señor. Son 2, 3 horitas, es para puro estar en la presencia del Señor. Entonces aprovechémoslo. ¿Cuántos hijos a Dios? Pero como decía, a veces no hay eso, ¿verdad? Tiempo de cante está ahí. Cree que como de pronto tiene la mascarilla, no me doy cuenta que no está cantando. No, si es que cuando tiene la mascarilla igual, usted se ve con movimiento. Entonces, si no está cantando, ahí se ve. Qué preocupación siempre. No canta. ¿Vamos a orar? Tampoco ora. ¿Cómo le hacemos, hermanos? Hay que pedirle al Señor espíritu de oración. Amén. Así se llama. Espíritu es ruaj, viento. Es como una fuerza, una acción viva, en este caso por el Espíritu Santo, que te impulsa a orar. Yo le digo al Señor: dame deseos de orar. Porque por momentos quizá, tal vez, todos hemos experimentado en algún momento espíritu de oración, como algo que te motiva a orar, ¿o no? Yo creo que la mayoría, por lo menos, en algún momento, las ganas de orar, y te has puesto a orar y oraste mero, oraste verdad mismo. O sea, oraste de a de veras y sentiste la bendición de Dios. Amén. ¿Quién puso eso? Jesucristo. El Espíritu del Señor. El Espíritu de gracia. Leamos Zacarías 12:10. Espíritu derramaré sobre la casa de David. Amén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí y a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito. Afligiéronse sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Así le verán luego de Armagedón. Así le verán. Lo haya de Regón, lo haya de Megiddo. Y dice: pero lo que quiero tomar, derramaré espíritu de gracia y de oración. O sea, la gracia es un don de Dios. ¿Cuánto la recibimos en el nombre de Dios? Y dice: y viene acompañada de oración. El que tiene la gracia de Dios ora. Y si verán a mí, el que traspasaron, está hablando a Jehová, y el que traspasaron a Jesús. O sea que Jesús es Jehová manifestado en carne. Ahora, ¿ha recibido la gracia de Dios? Amén. Ese es el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? ¿La gracia de quién es? De Jesucristo. ¿Y nosotros la hemos recibido? ¿La tenemos? Amén. Ahora Yahshua nos dice también: dad. De gracia recibiste, dad de Eso, gracia. Mateo capítulo 10 Amén. dice:
de gracia, 10:8. De gracia recibiste, ahora Da da de de gracia. gracia. Leamos este hermoso versículo, es Cristo Jesús hablando. Paz. Amén, yo le pago. Mateo 10:8. Siga. Capítulo Sanar 10. enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Se puede recibir gradualmente incluso la gracia. Lo vemos en el mismo Nazareno. Él en carne es en carne. En carne es el Hijo de Dios, pero es un ser humano. Totalmente. Y él fue adquiriendo la gracia. Dice en Lucas 2:40. Y el niño crecía, dice, aleluya. Y fortalecíase. ¿Y la qué cosa? Dice, leamos. Y la gracia de Dios era sobre él. Leamos. Paz. Amén. Dios te pague, mi hijo. Y el niño crecía y fortaleciese, y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios. Pero dice que crecía, o sea que era gradual. Amén. Quizás tantito, el día que aceptamos, estaba medio front. Yo he visto hermanitos que cuando aceptan ni consejo casi quieren. Claro. Usted le trata, mire hermana, es bueno, pero no, así es que yo. Tú quieres, pero ni escuchar. Amén. ¿Qué quiere decir en chía? En Chía se llenaba. Amén. ¿Eh? Usted quiere hasta ayudarlo y no, que aquí está como bronco. Pero tantita la gracia va creciendo, ¿verdad? Dios va haciendo la obra. Dice que él crecía en sabiduría, se henchía o se llenaba y la gracia de Dios era. Sí, pero no dice que crecía la gracia. Sí dice en el 52, leamos. 52. Paz. Amén. Espera nomás, hermano. Siga. Y Jesús crecía en sabiduría y en edad, Gloria a Dios. y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Ves? Crecía en qué? En sabiduría En sabiduría, y en edad, en edad y en gracia. ¿ves que Para con si Dios. va creciendo la gracia? Amén. Gloria al Señor Jesús. Es decir, delante de Dios cada día recibía más gracia. Y también delante de los. O sea, no podemos ser una persona llena de gracia de Dios, pero un desgraciado con los hombres. Amén. ¿Se da cuenta? O sea, sin ninguna gracia, puro cayendo mal, cayendo pesado siendo. No, si yo voy recibiendo la gracia de Dios, esa gracia me debe ir llenando para dar gracia a los demás. Amén. Porque de gracia recibiste, Dad de gracias. da de gracia, ¿verdad? Por eso el término desgraciado, o sea, sin gracia. Una persona que no tiene gracia es un desgraciado. Actúa sin gracia. Pidámosle al Señor, lléname de tu gracia. Amén. Dame de tu gracia para que nosotros crezcamos en gracia delante de Dios y también delante. Dice que cuando oían sus palabras, capítulo 4, versículo 22, daban testimonio, dice, que las palabras que salían de su boca eran palabras de qué cosa? Eran palabras de gracia. Leamos. Paz. Amén. Lucas 4, 22. Amén. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Amén. O sea, no es este hijo del carpintero. Un hijo de cualquier El vecino, persona. eso, el Amén. vecino, el hijo de María, su hermana tan conocida. Pero había algo especial en él. Amén. Había algo diferente. ¿Y qué era? La gracia. No le hace si somos de la pincoya, de la bandurria, de donde somos. Pero si tenemos la La gracia gracia de de Dios, Jesucristo. se va a notar en nosotros. Amén. No marcará la diferencia que familia, que pues, lo de menos. Esto es espiritual. Amén. Gloria a Dios. Dice en San Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo, la palabra. Vamos entrando ahora sí en la dispensación propiamente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Padre. Del Padre, del Lleno. Padre. Gloria como del unigénito del Padre. Eso, Lleno de gracia y de verdad. eso. Y aquel verbo, la palabra,
fue hecho carne. ¿Cómo se manifestó el verbo de Dios? Como un ser humano, dice. Y vimos, se hizo visible aún en carne la imagen de Dios, su gloria, como del unigénito, único, exclusivo. ¿De quién? Del Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Dios. ¿Lleno de qué cosa? Gracia y ¿De verdad. quién es la gracia? Dios. Es de Padre, Dios. Dios. Y esa gracia está en quién? Jesucristo. En Cristo Jesús. Y dice, y de su plenitud. De esa llenura que Él tiene. Fíjate, estamos en... Ya vimos que la gracia es un don de Dios. La hallamos, sí, desde Génesis hasta San Mateo, hasta Malaquías, siempre. En el Antiguo Pacto y en todas las dispensaciones anteriores. Pero en Cristo está la plenitud. ¿Sí ven la diferencia? Otros hallaron, pero en Cristo está ¿qué cosa? La plenitud. Y Cristo se manifestó en carne. Entonces, Él trajo la gracia de Dios. Y ahora de la gracia, fíjate, de la gracia tomamos todos. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Recibiendo. Recibiendo. O sea, esta es una dispensación. ¿Sí ven la diferencia? Allá pues alguno que otro alcanzó. Ya yo ahora es la dispensación de la gracia. O sea, el periodo de la gracia, el tiempo de la gracia. Anótalo por favor. Estamos en el periodo de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Verso 16. Leamos, presto. Porque, amén. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. De su plenitud tomamos todos. ¿Cómo así? Gracia por gracia. ¿Cómo así? Es que la ley, 17 leamos, por Moisés fue dada. Más. Pero Porque la ley gracia. por Moisés fue dada, más la gracia y la verdad por Jesucristo. Eso. Dice la versión del 60, que aquí tenemos Ah, una eso. para estudio. Dice, dice, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. O sea, llegó a nosotros. Búscalo ahí, papá. San Juan 1:17. Dice, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por Jesucristo fue hecha. Él la trajo. Él la dispensó. Por eso Pablo dice a los romanos, vamos a tomar solo algunos textos, porque no nos permitirá el tiempo estudiar a amplitud y a profundidad, pero para ir entrando en materia ahora en lo que es la dispensación de la gracia. Y Pablo dice, ¿lo encontró? ¿Cómo dice? Amén. Juan 1:16. 17, hijo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, Oye, ¿no? pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso, muy clarito. Vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo. Dice la versión antigua, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, o sea, no existe gracia si no es por Cristo Jesús. Amén. Romanos 1:5, ahora Pablo explica. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por su profeta en la Santa Escritura acerca de su Hijo Jesús, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo nuestro Señor. Lea el 5. Paz. Amén. Por el cual recibimos la gracia y el apostolado Eso. para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Eso. Vamos entrando ahora en materia. Eso. Sí, la gracia es un don de Dios. Nunca se te olvide. ¿Qué es la gracia? Un don. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La gracia es la bondad inmerecida de Dios. Jesucristo, la Pero misericordia. no queda hasta allí. Fíjate bien, como nada de Dios queda hasta allí. Las cosas que son de Dios no son así. Por ejemplo, yo tengo mucho amor, pero no se nota. No, así no es el amor de Dios. Yo tengo mucha paz, pero no se nota. No. Así mismo la gracia, no es que yo la recibí y ya, no. Dice para la obediencia. Amén. En la medida que seamos obedientes al Evangelio, se nota que hemos recibido la gracia de Dios. O sea, que no la hemos recibido en vano. En vano. Dice, o sea, vacía. Dice 1:5, recibimos la gracia y el apostolado, en el caso de los apóstoles, para la obediencia. O sea, yo no lo recibí para ser ahora un gracioso.
Estoy lleno de gracia para ser gracioso. Para No, ser chico. tengo la gracia para obedecer. Amén. ¿Qué gracia me dio? La gracia de la Gracia de la obediencia. obediencia. La virtud de poder obedecerle. ¿Es fácil obedecer a Dios según la carne? No, De ninguna manera. ¿Pero por qué hemos podido? por el Por Espíritu su Santo gracia. y gracia. Gloria al Señor. Por eso podemos decir todo lo que digamos por la gracia, La gracia de del nuestro Señor. Señor Jesús. Quiero darles un testimonio por la gracia de Dios. Tuve un sueño. Yo por la gracia de Dios vi esto. Una visión por la gracia de Dios. Yo Amén. miraba. Amén. Oramos por un enfermo y por la gracia de La Dios el gracia de Señor lo sanó. Todo ha sido por su. Gracias. Yo antes fumaba. Hoy por la Por la gracia, gracia de Dios mi dejé el hermano. cigarrillo. Antes tomaba por la gracia de Dios. Hoy tomo consejos. Gracias, Señor. Todo es por. Gracias. Es lo que dice ahí. Recibimos la gracia para la obediencia. O sea, sin la gracia no somos nada. Verso 7, él saludaba a la iglesia, a los que está ahí en Roma, amados de Dios y amados santos. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre. Y la gracia incluso puede ser, dice el apóstol Juan, multiplicadas. Dice en el capítulo 3, para avanzar, en el 3, el verso 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero lea el 24, mire lo que ocurre Paz. por la gracia. Pongámosle mente a esto, estamos ya en doctrina. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la Eso. redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por Gracias. su gracia. O sea, ahí vas entendiendo más sobre la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La justificación. O sea, no se necesita que yo haya hecho nada para salvarme. Tú tienes que venir al Señor tal como estás. Amén. Y eres salvo por su. Gracias. Y ahora esa gracia te va a ayudar a obedecer. Amén. Gloria al Señor. Dice, siendo justificados por su gracia. Por tanto, si es por la fe, dice, vamos a leer capítulo 4, versículo 16. Ahí mismo de Romanos. Leamos. Capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por la fe, Paz. para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, somos hijos de Abraham ahora por la fe. Leamos. 4:16. Paz. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Gloria al Señor. Dice literal, entonces si es por la fe, es para que sea por gracia. Gracias. O sea, ¿qué es la gracia? La salvación por fe. ¿Qué es la salvación por fe? La salvación, La por, salvación gracia. por gracia. Van de la mano. ¿Cómo así? Fe es creer, confiar y obedecer. Yo le he creído a Dios que me salvó por Jesús. He confiado en su misericordia y por eso le obedezco. ¿Y qué recibí? La gracia. Eso, la gracia. Si recibí la gracia es porque le estoy Por la ejerciendo La fe de eso, Jesús. fe. ¿Me doy a entender? Amén. Las dos cosas van ligadas. Van de la mano. Eso. Amén, gloria Si a no Dios. hay fe No hay gracia. y si no hay gracia, No hay fe. bendito Amén, y alabado gloria a sea el Dios. Señor. Para que vayamos entendiendo cómo es la dispensación de la gracia. Capítulo 5, el verso 1 y 2 dice, justificados pues por la fe. ¿Ya ves que es por la fe? Tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El 2, por el cual ¿quién? Jesucristo. Dice, tenemos entrada por la fe. ¿Ve cómo va de la mano? A esta gracia. O sea, sin la fe no hay gracia. Y sin la gracia no hay fe. En la cual gracia estamos Firmes. firmes y nos gloriamos de la esperanza. Así como por un En la delito